Y ya estamos con el doctor Luis Ignacio Brusco, que él es fundador de Humana Argentina, también pertenece al Centro de Neurología de la Conducta, él es presidente del Hospital de Clínicas y también presidente de la Asociación Argentina de Alzheimer. Con él vamos a hablar de un tema que lo pidieron muchísimo y ya les voy a contar quiénes lo pidieron, porque de pronto uno tiene esos olvidos, ¿no es cierto? Y dice, ¿tendré Alzheimer? ¿Tendré la enfermedad de Alzheimer? Va para vos, María de Tucumán, Héctor es de Salta, y perdónenme, varias personas más. Entonces, a tener menos ansiedad, menos miedo, ¿no es cierto? El doctor nos lo va a explicar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte porque hace muchísimo que no te veo. Y bueno, es cierto, la gente está preocupada porque dice, quería entrar a alguna habitación y estoy abriendo la puerta para salir y no sé dónde dejé las llaves y un montón de otras cosas más. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es un trastorno cognitivo generado por fundamentalmente la muerte de las neuronas, que sucede después de los 60 años en general. Pero en general, además, para tranquilidad de la gente, los trastornos de memoria, la mayoría no son Alzheimer. Entonces, en los centros de Alzheimer, como que tenemos en el Hospital de Clínicas y también en el centro del Hospital de Anari, la mayoría de la gente que consulta es porque no tiene Alzheimer, y en vez de que sí tenga Alzheimer. Porque el Alzheimer es una enfermedad neurológica que implica el comienzo de la muerte neuronal más rápidamente de lo que deberían morir las neuronas. En realidad, mueren en este caso, en este tipo de enfermedades, neuronas que están localizadas fundamentalmente en unas áreas que son áreas por donde pasa la información de la memoria, que se llama hipocampo. Y, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, varios médicos que vinieron a hablar, ¿no es cierto? Y dice, mira, Ana María, si la persona pierde las llaves y no las encuentra, bueno, eso suele pasar, pero si tiene las llaves en la mano y dice, ¿y esto para qué sirve? Ahí empieza a preocuparte. Sí, no sé, bueno, eso puede ser, pero la pérdida de la memoria reciente tiene que ver con no recordar las cuestiones que me pasaron recientemente. No en los segundos, es decir, si uno le dice, decime vaso y la persona repite vaso, eso no es el trastorno. El problema es cuando pasa unos segundos y uno le pregunta ¿qué te dije? Y ahí no recordarlo. En eso consiste fundamentalmente lo que se llama memoria anterógrada. Hay una memoria que es inmediata, que es la memoria online, que es la memoria de trabajo, que está conservada en el comienzo de la enfermedad, y la retrógrada, que es la del pasado, también está conservada. Lo que pasa es que esa memoria anterógrada también puede estar alterada en patologías como la ansiedad, la depresión y el estrés, cosa que es lo más cotidiano en la sociedad actual, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, es muy importante dos puntos centrales. La edad, que es un factor de riesgo. Los factores de riesgo para Alzheimer son la edad y el otro es la familia. Si uno tiene antecedentes familiares y tiene más de 60 años y se está olvidando, ahí sí es el momento de consultar específicamente. A veces, estos son conceptos que se están modificando en este momento, a veces cuando uno ve familiares de pacientes con Alzheimer, hijos y que tuvieron abuelos con Alzheimer también, uno recomienda que quizás la consulta sea previa, antes que aparezcan los trastornos, porque a diferencia de lo que pasaba anteriormente, hoy existe la atención primaria, es decir, muchos parámetros preventivos, hay aproximadamente 10 parámetros preventivos que se pueden tomar para hacer que la persona retrase el comienzo de la enfermedad. Estamos hablando de una enfermedad pandémica, en este momento en Argentina hay 500.000 pacientes, y si uno retrasa 5 años el comienzo de la enfermedad, baja a la mitad la cantidad de pacientes. Como la gente vive más, hay más pacientes, porque justamente la vejez y el aumento de la edad es la característica fundamental de riesgo, además de la genética para esta enfermedad. Y por ejemplo, si hay un antecedente familiar, ¿no es cierto? ¿Existe algún tipo de estudio para que si papá o mamá lo tuvo, los hijos comprobar si lo pueden llegar a tener? Sí, exactamente. Nosotros hace ya 10 años creamos un banco de genética que está dentro del marco de un programa que se llama Pronadial, que es el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que trabaja con 3 grandes instancias. Tiene una instancia que es la del Banco de Genética, que está específicamente en el Hospital Lanari, que ahí tenemos un estudio de un gen que se llama APOE. Ese gen marca riesgo. Ya sabemos cómo es en la Argentina, nuestra característica, porque hay características regionales y étnicas, y en la Argentina hay un 50% de los pacientes con Alzheimer que tienen presente este gen en forma heterocigota, que sería un 3
solamente, o homocigota, que es que heredó de la mamá y el papá los dos genes. Y después en ese mismo banco tenemos estudiado también la cuestión de salud pública y la sanitaria en cuanto a estadística, y un banco de tejidos que lo trabajamos conjuntamente con FLENI, en ese caso, ¿no? Y bueno, esos estudios son críticos para poder hacer diagnóstico temprano y de certeza para la enfermedad. Pero como decías, hay genes característicos, quizás es una de las enfermedades que dentro de lo que se llama multifactorial, es decir, que no es que tener el gen hace que uno tenga la enfermedad, pero sí tener el gen hace que uno tenga bastante más riesgo de tener la enfermedad. Entonces hay otros factores, por eso se llama multifactorial, que nos permite controlar y evitar que la enfermedad se produzca por lo menos rápidamente, ¿no? Y por ejemplo, ¿se puede saltear una generación? No, en general, bueno, en general todo sí puede pasar, pero puede pasar por diferentes motivos. Primero porque la persona, por ejemplo, un factor de riesgo es el traumatismo de cráneo. Yo el otro día tuve un paciente que hacía box y tenía genética APOE4/4, genética es una genética de alto riesgo. Y bueno, evitamos que tenga traumatismo de cráneo. El traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, que el box lo tiene permanentemente, bueno, es un factor de riesgo muy importante que se suma al genético. Entonces, si uno evita factores de riesgo, quizás uno pueda saltar la situación. Saltar la generación, ¿no? Como decís. Perfecto. Entonces, bueno, podemos decir que es una enfermedad hereditaria, lamentablemente. Con características de herencia, sí. ¿Y se puede llegar a dar más en el hombre que en la mujer o no tiene un sexo? Tiene un sexo en el sentido de que hay más mujeres que hombres, pero porque las mujeres viven más que los hombres. En la Argentina la esperanza de vida es 79 años con respecto al hombre, que es 71. Es decir, en realidad hay más mujeres que hombres, pero a expensas de la tercera edad. Claro. No es que haya más hombres que mujeres en los nacimientos. Sino en realidad nacen un poquito más de hombres que mujeres. Sin embargo, cuando uno sigue esto, con el tiempo los hombres mueren antes y bueno, las mujeres tienen más de enfermedad. Individualmente no hay más riesgo en la mujer que en el hombre, si no hay más riesgo individualmente, pero sí en forma poblacional existe más riesgo en la mujer que en el hombre. La esperanza de vida en la Argentina, en el primer censo, que es 1895, era 26 años, es decir, la esperanza de vida era 26 años. Luego, cuando se hace la teoría de germen, uno se lava las manos, viendo lo que decía la doctora anteriormente, la importancia de la teoría de germen, la esperanza de vida se prolongó a 46. Y luego un antibiótico ya de la Segunda Guerra Mundial se prolonga a 60 años. Ahí comienza el Alzheimer, porque el Alzheimer empieza a los 60 años, la curva, ¿no? Luego aumenta más fuertemente a los 70 y hasta los 80 la curva se va incrementando. Cuando uno llega a los 80 ya, todos los genes que el paciente que iba a tener Alzheimer lo tiene. Si no, ya es más raro que lo tenga, ¿no? Y por ejemplo, la persona que tiene Alzheimer puede llegar a ser una persona violenta. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy heterogénea. La memoria es una de las características generales, pero hay formas atípicas. Más allá de eso, la enfermedad dura entre 10 y 15 años, por lo cual hay muchas posibilidades y muchas variantes y muchas variabilidades dentro de la misma persona. Por algún momento, un 20 o 30% de las personas tiene algún cuadro, que es lo que se llama psicosis de la tercera edad, que tenga características de ver cosas que no existen o inventar historias. Y bueno, hay grupos de familiares. En la Argentina Argentina, por ejemplo, hay grupos semanales familiares donde se brinda apoyo gratuito para que los pacientes y los familiares accedan a la información, que son muy importantes porque son bastante heterogéneas las características de la persona. Puede haber problemas de un tipo u otro. Hay gente que es muy tranquila y nunca tiene problemas y otra que tiene realmente problemas importantes. Bien, hacia el final del programa nos vas a contar si se puede llegar a confundir el Alzheimer con una demencia senil. ¿Te parece? Vale.